La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos, que cubre gran parte del territorio nacional, y 105.1 en la frecuencia modulada en el Cono Sur, toda la zona de Villa El Salvador. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepau Cayali, Radio La Convención Quillabamba, que no solamente nos ven, no solo nos escuchan, sino también nos ven. Y también Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también nos ven a través de su plataforma televisiva. Se une a la red dominica otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. 21 de septiembre. Hace un fin de semana bastante agitado. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Abel, acá, después de 2 días de tratar de descansar de la larga jornada del viernes, en la que hemos estado juntos, tú desde la radio, yo desde la República, tratando de entender qué pasaba en el Congreso a través de los discursos de los propios congresistas, lo cual es una tarea pues titánica, ¿no? Porque los discursos decían una cosa y los votos dijeron otra. Entonces ha sido bien difícil seguir ya los discursos agresivos, muy furibundos contra el presidente, pero a la hora de votar, votaron otra cosa. Entonces, entre la acción y el discurso se abrió un abismo en el Congreso. Y por supuesto también siguiendo este fin de semana las noticias de la enfermedad, de la pandemia que tenemos en el Perú y en el mundo. En un rato vamos a estar con Raúl Tola para hablar de cómo nos ven desde fuera los peruanos que residen en el exterior, pero él se encuentra en Madrid. También vamos a preguntarle cómo va la enfermedad allá, porque el rebrote, luego de que está terminando el verano en el hemisferio norte, es importante y se están tomando varias medidas de alarma, ¿no es cierto?, en el continente europeo, pero también hay preocupación en otros lados, así que vamos a hablar de todo eso con él. Pero empezamos la semana con varias preocupaciones también, Abel, porque este episodio de la vacancia, siendo un episodio muy serio, no pone fin a las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esta semana vamos a tener más controversias, aun cuando es semana de representación, la verdad francamente no sé para qué, pero en fin, y los congresistas no se van a reunir en sesiones de pleno. El primer problema urgente es la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. El día domingo, ayer, se citó a la comisión que va a seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional para discutir la aprobación de un reglamento de selección. Este anteproyecto de reglamento de selección ya estaba presentado por el presidente de la comisión, y algunos congresistas sugirieron la posibilidad de que esto fuera verificado por expertos, que se consulte al Jurado Nacional de Elecciones o a la OMPE si estas son las medidas razonables, o a la Junta Nacional de Justicia. Y la respuesta del presidente de la Comisión de Acción Popular fue no. ¿Quiénes querían llamar a más gente para consultar, para hacer consultas? Gino Costa, del Partido Morado, Rocío Silva Santisteban, de Frente Amplio. Quienes se abstuvieron, Ditel Columbus, y el resto dijeron no, esto va de todas maneras, ya. Tienen tiempo para presentar observaciones hasta hoy a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde en reunión para aprobarlo, sin dudas ni murmuraciones. La información que tengo, por ejemplo, es que este reglamento le da solo 15% de peso a la entrevista, cuando debería ser más o menos 1/3 del peso a la entrevista. ¿Por qué? Porque si le das todo el peso a las publicaciones,
una persona que ha publicado 6 obras de escaso valor jurídico tiene mucho más peso que una persona que tiene una moralidad intachable y no tiene ningún problema procesal, penal, anterior, etc. Porque más valen las publicaciones que la entrevista. Ahora, esta comisión de selección va a arrojar una lista con puntajes de acuerdo al concurso que ellos han organizado. Eso no quiere decir que la propuesta de la comisión cuente con 87 votos, porque los 87 votos se tienen que obtener en el pleno. Pero de todas maneras, va a haber una propuesta de la comisión. Una propuesta hecha sobre la base de lo que han podido estudiar, de los currículums, de las entrevistas, de la trayectoria profesional de cada uno de los profesionales que hay que buscar. ¿Y por qué es tan importante en este momento el Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional de los últimos 4 años se ha convertido en el árbitro de las disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Miren, durante el periodo del Congreso disuelto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 2 leyes. La ley de Mordaza, la ley que para prohibir al Poder Ejecutivo poner publicidad en medios de comunicación, y la ley que modificaba la facultad a través de una resolución legislativa, ni siquiera era una ley, modificada en el reglamento del Congreso, modificaba la facultad del presidente de la República para hacer cuestión de confianza. Esas 2 normas importantes que salieron del Congreso, promovidas por Mulder, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la ley Mulder, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Luego vinieron otros temas de importancia como la disolución del Congreso, la demanda competencial que interpone Pedro Lachea como presidente del Congreso. También se declara infundada. Luego hemos tenido la ley de peajes, una ley inconstitucional por donde se mire, que 7-0 la ha perdido este Congreso, porque no se pueden modificar contratos por ley. Eso es como que lo básico, ¿no? Entonces vamos, digamos, ahí tienen 4 eventos donde ha habido confrontación ejecutivo y legislativo en 4 años. Es muy fuerte para un tribunal constitucional, créanme, en cualquier parte del mundo, estar mediando en esta controversia. Pero hay otra norma en camino. Ya presentó el Ejecutivo la denuncia por inconstitucionalidad de la ley de ascensos automáticos. Y ahora, el viernes pasado, el presidente de la República remitió al Congreso la norma observada de la famosa devolución de aportes de la OMP. Entonces, esa norma la van a aprobar por insistencia. Esa norma insistida va a ir de todas maneras al Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional, reitero, se ha convertido no solamente en la última instancia para garantizar los derechos humanos de cada uno de nosotros, sino en el gran árbitro de los conflictos legales entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, las personas que son nombradas tienen que tener por lo menos visos de imparcialidad, ser ajenos al quehacer político, no tener militancias ni siquiera de corazón, ¿te das cuenta? Y, obviamente no tienen militancias de hecho, ¿no? Pero no las tenido en el pasado. O sea, ya tenemos que dejar de tener tribunales constitucionales con políticos en ejercicio. Y el problema es que eso requiere un Congreso de un nivel realmente muy alto. Y lo que hemos visto el viernes, miren, les pongo solamente un ejemplo. El presidente de la Comisión de Constitución, el señor Chejade, no distingue el juicio político de los Estados Unidos, que se llama impeachment, del juicio político que tenemos acá, que además hay que decirlo, no tiene nada que ver con la vacancia, porque la vacancia no es juicio político como se entiende juicio político en la Constitución del Perú. Y ese es el presidente de la Comisión de Constitución, el que la preside, el que supuestamente debería saber más. Un impeachment en Estados Unidos es un juicio con actuación de pruebas, con defensa, donde hay un expediente que se arma por meses y finalmente se vota en la Cámara de Representantes y se apela al Senado. Es un procedimiento larguísimo. A nadie se le ocurre que hay un impeachment express, que en 3 días te voten. O sea, estarían felices mucho, pero no lo hay en ninguna parte del mundo, además, dicho sea de paso. Entonces,
La institución de la vacancia presidencial es otra cosa. Es un juicio jurídico, porque está en la Constitución, inmoral, que se hace con urgencia porque se supone que hay gravísimos hechos, pero gravísimos hechos que para garantizar la estabilidad del Estado, el Congreso tiene que tomar acción. Y yo siempre pongo el ejemplo de delitos comunes, ¿no? Imagínense ustedes que el presidente de la República se vuelva, no sé, pues, poseído por un ataque de celos y mate a su esposa delante de todo el mundo. De acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 117 prevé que el presidente no puede ser acusado durante su mandato. Pero el asesinato de su esposa es un delito común, ni siquiera es un delito de función. Entonces, ¿qué puede hacer el Congreso para que este hombre sea juzgado? Bueno, declarar la vacancia por incapacidad moral. Es la única forma. Pero como les reitero, tienen que ser hechos gravísimos, gravísimos. O sea, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú desde territorio extranjero. Ese es un hecho muy grave. No se le vacó por abandonar el territorio sin permiso, porque esa es una causa de vacancia también. Pero el hecho de haber renunciado a la presidencia del Perú y no enfrentar a la justicia en el Perú, haciéndolo desde territorio extranjero, es un hecho gravísimo. El cuento de Richard Swing y su secretaria, francamente, pero francamente, igual el tema de Kuczynski y de Odebrecht, como ustedes recordarán, yo me opuse abiertamente a la vacancia como la institución que tenía que ser aplicada, porque además, hasta el día de hoy, como ustedes saben, no se les juzga, han pasado varios años ya, no había tanta premura, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el momento en que se comienzan a vertir estas acusaciones, si habían delitos, estos se habían prescrito. Entonces, esta es una institución que solo se puede usar cuando la gravedad de los hechos lo amerita. Ahora, vamos a seguir hablando por meses de Richard Swing y de Karen Roca y de Miriam y de las peleas entre las mujeres y qué sé yo, sexo y... ¿Por qué? Porque ayer hay gente que decía, ya estoy harta de este tema. Ayer no había pandemia en el Perú, en los programas políticos de anoche ya nos curamos todos, pero ¿por qué es tan interesante? Porque tiene un rating espectacular. Cada vez que Richard Swing aparece en pantalla, la gente se prende a verlo. Entonces, desde la lógica de los medios de comunicación, que ustedes también tienen que entender, un tema sexy, ¿no es cierto?, vende. Y necesitan vender. En tiempos, además, de mucha sequedad, digamos, de recursos, necesitan vender. Entonces, Richard Swing es buenísimo. Tiene todo. Alta política, traición, intriga, mujeres peleando, o sea, barro entre mujeres, sexo. ¿Qué más puedes pedir? O sea, es como si se hubieran aparecido todos los componentes de la nota más morbosa que podías escribir. Todo junto, y lleva rato. Hemos tenido estos casos absolutamente plagados de morbo, que además terminan siempre en absoluciones, en archivamientos, porque no hay nada. Hemos tenido varios. Y ustedes recordarán, no sé, el caso de Ciro Castillo, el caso de Eva Bracamonte, o sea, casos de los cuales la prensa se prende, no porque, digamos, en sí mismos tengan mucho valor jurídico, no, tienen mucho morbo. Y el morbo vende como pan caliente. Pero siempre pues hay el componente de traición, intriga, suspenso, porque hay cosas que no sabes, secretos ocultos, o presunción de secretos ocultos, y sexo. Siempre tiene que haber componente sexual. Entonces, con lo cual, tienes un combo asesino. Pues esto va a durar meses. Y seguramente el día que el señor presidente de la República deje de ser presidente y esté en Moquegua, lo seguirán investigando y contestará si lo conocía o no lo conocía, si lo recomendó o no lo recomendó, o quién lo recomendó, etcétera, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo veía una nota que me causó mucha intriga, ¿no? Los correos borrados. ¿Ya? ¿Y cómo los estamos leyendo? Los que los han recuperado. Pero no los habían borrado. Parece que fue muy fácil recuperarlos.
Entonces hay una serie de cosas que no se llegan a entender todavía de esta historia, pero como te digo, tiene para meses, de meses más, porque es muy buena, es muy entretenida. O sea, créanme, que explicar eso es mucho más entretenido que explicar pues la norma de peajes, ¿no? O sea, que no tiene, pues, no es sexy, a pesar de que sea inconstitucional y cueste millones al Perú, pero millones de millones, en pagos de reparaciones civiles, lucro cesante, etcétera. Esa es carísima, ¿eh? Pero no es tan sexy como esta cosa. Entonces vamos a seguir hablando de esta cosa. Ahora, ¿alcanzaba para vacar un presidente? Era evidente que no. Y era evidente que eso iba a tener un costo muy alto para los partidos el próximo año. Entonces, de los 65 votos que presentaron la moción, se redujeron a 32. De una frase muy ingeniosa de Juan de la Puente ayer, el resultado final es que Antauro terminó abrazado de un pescado. Entonces, eso fue todo. Antauro y el pescado. ¿Para vacar al presidente de la República? Es decir, los dos grupos más radicales, extremistas, si quieren, dentro del Congreso. No hay más que eso. Entonces, bueno, terminó la historia. Abel y yo con dolor de cabeza todo el sábado, porque realmente era para dolor de cabeza, después de haber escuchado grosería y media. Augusto Álvarez Vidal tiene un buen resumen de frases que son muy graciosas. La doctrina del patorrengo, los chaquiros, nos ha faltado el respeto porque no se puso corbata, y ese tipo de cosas de profundidad jurídica, pero no había mucho más, ¿no? Que insultos y al final votar diferente de todos los insultos que has proferido. Todos los insultos de Acción Popular, de APP, han sido pero largos, toda la bancada. Podemos, todos insultaban al presidente, pero al final tú decías, ya, ¿y esto en qué se convierte? ¿En qué voto se convierte? Entonces yo he estado tabulando, digamos, las posiciones durante todo el día y podía asegurar algunas cosas, pero otras cosas ni siquiera las podía asegurar. Lo cual genera una enorme incertidumbre, eso hay que decirlo para la audiencia. Y decía, ¿tendrían la amabilidad de decir cómo van a votar? Porque eso es lo que interesa al final para hacer la lista. Y ahí fuimos. Bueno, a ver, pero también tenemos pandemia, o sea, la enfermedad no se ha ido. Hay buenas noticias y noticias de cuidado. Hay una entrevista hoy día muy buena al doctor Gotuso. Como ustedes saben, el doctor Gotuso es una eminencia en materia de epidemiología. Ha trabajado y trabaja en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Cayetano. Es realmente una persona a la que se le consulta en cualquier caso complejo. Siempre está como segunda opinión, muy competente y con muchísima experiencia. Y claro, fue invitado al comité de expertos por el ministro Zamora. Y hoy día nos enteramos de dos cosas que son bien penosas, ¿no? La primera es que el comité de expertos se reunió con el ministro Zamora 2 veces. Una para escucharlo a él durante media hora y la otra para exponer lo que habían avanzado los grupos de trabajo, 3 minutos cada grupo. Nunca los escucharon. Y la segunda cosa, y lo dice el doctor Gotuso, es que los expertos tienen la impresión de que usaron sus nombres, para darle tranquilidad a la población. Lo cual es cierto, porque si yo leo doctor Gotuso, ya bueno, me quedo tranquila pensando pues que el doctor está en algún nivel de decisión y que lo van a escuchar. Y lo que dice es que nadie lo escuchó. Él proponía que en vez de perder el tiempo discutiendo qué drogas usar, unas drogas que no están probadas, se invirtiera en oxígeno, que es lo que ha probado, que es lo que se necesitaba. Y la segunda cosa que pidió era que se abrieran todos los comedores populares, para que la gente no tuviera que ir a los mercados, sino comprar sus alimentos ahí. O sea, algún sistema por el cual, lo que nosotros hemos pedido, de delivery, vas con tu tupper, te llenan tu almuerzo, te lo llevas, comes ahí para el día, para la noche, ¿no? Algún sistema de distribución de alimentos que implique que la gente no vaya al mercado. Nadie lo escuchó tampoco. Nadie. Y estamos hablando, el problema principal en el Perú es que nuestras viviendas son viviendas hacinadas. Son viviendas muy chicas para mucha gente. O sea, tú ves en un lote pequeño una edificación de 3 pisos. Y en el piso 1 vive la mamá y el papá, en el piso 2 el hijo mayor con sus 3 hijos y su esposa, en el piso 3 la hermana con los otros hijos. Entonces al final en ese predio viven 15 personas e interactúan entre ellas.
Entonces, una se contagia todo el edificio, el edificito, si quieres la edificación completa. Entonces, sí hay unos niveles de hacinamiento que tienen que hacerte pensar que encerrar a la gente no es necesariamente la mejor idea. Bueno, por eso tenemos los niveles de prevalencia de enfermedad que tenemos en este momento, ¿no? Pero lo bueno es que como la enfermedad se ha extendido enormemente, los cálculos, hay un artículo muy bueno que se ha publicado en RPP que explica por qué están descendiendo las muertes en Lima. Y el cálculo de estos investigadores es que Lima podría estar muy por encima del 40% de prevalencia en la enfermedad. Y ya llegando al 50% de prevalencia en la enfermedad, ya no tienen por dónde correr la enfermedad. Y comienza a disminuir. Porque ya nos contagiamos, no todos, pero muchos. Eso es lo que está pasando en Iquitos. Ahí tienen el experimento, si quieren, 70% de la población contagiada en junio. Hoy día no hay fallecidos. Por COVID ya no hay fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros a diferencia de lo que está pasando en Europa? Que tenemos una altísima prevalencia en la enfermedad, con una tasa de mortalidad que no es alta, es entre 0.8 y 1%. Eso es lo que es ahorita. Entonces, tenemos muchísimos muertos porque la enfermedad se extendió y nunca fue la idea. La política pública no era y jamás fue y no puede ser, porque tiene un costo enorme, inmunidad al rebaño. Sin embargo, estamos yendo aceleradamente a eso, como ha pasado en Iquitos, y no lo digo yo, lo dijo la ministra de Salud, lo dijo el doctor Botuso. En Iquitos se causó inmunidad al rebaño. Ya no tiene dónde extenderse la enfermedad porque ya todos se contagiaron. Entonces, esa no puede ser la política pública de ningún país del mundo porque el costo en vidas es brutal y eso es lo que hemos tenido acá. Un costo altísimo en vidas, altísimo. Nunca sabremos exactamente cuánto. Algunos dicen 60.000, otros dicen 70.000. Al final habrá que hacer las sumas y las restas, pero lo que ha pasado en el Perú es que la enfermedad se ha extendido muy rápidamente, se contuvo todo lo que se pudo en marzo, abril y mayo, de ahí se extendió, se siguió extendiendo a un punto tal en que ya no tiene por dónde extenderse y por lo tanto está decayendo. Por lo tanto, un rebrote en el Perú solo es posible si es que la reinfección va a ser la norma, cosa que todavía no sabemos de esta enfermedad. Todavía no sabemos cuál es el periodo de inmunidad que una persona obtiene al contraerla y todavía no sabemos si la segunda reinfección es letal o no, hasta ahora no lo es. Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta porque la enfermedad, porque no ha pasado el tiempo, o sea, estamos en septiembre y la enfermedad explota en el mundo en enero. Pero esas son las grandes preguntas. La gran pregunta es, ¿esto es como esas enfermedades que te dan de niño, que nunca más te repiten? La mamá le dice al doctor, señor, el doctor, ¿le va a repetir? No, señora, no se preocupe, esto no repite. O si repite, repite de esta forma, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se puede esperar, ¿no? O sea, si has tenido varicela de chiquito, tal vez tengas, no sé, herpes zóster de adulto, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que sí se asocian, otras no, otras no. Y obviamente las vacunas que te pusieron de niño te dan inmunidad de por vida. Las vacunas que vienen, ¿qué clase de inmunidad nos van a dar? Todavía no se sabe. De 6 meses, de 1 año, hay que vacunarse 2 veces al año, 1 vez al año hay que vacunarse, solo los vulnerables, todos, todavía no se sabe. Muchas cosas que no se saben. Pero lo que sí se sabe en el Perú es que falta, de nuevo, ya estamos en septiembre, un estudio de prevalencia en INSA, nuevamente, para Lima y tal vez para todo el Perú, y establecer claramente, ahora sí, con la enfermedad de bajada, qué porcentaje de la población se enfermó. Porque con esa información cierta, tú ya puedes tomar políticas de salud pública muy diferentes. O sea, si la enfermedad ya no va a crecer, ¿por qué no abres los colegios? ¿Por qué no hables en las universidades? ¿Te das cuenta? O sea, ya tienes que tomar decisiones de otra naturaleza, pero tienes que sentarte a discutirlas. Pero no puedes discutirlas si no tienes la data. La data que tienes ahorita te dice, esto está bajando. ¿Por qué está bajando?
es la respuesta oficial que el Ministerio de Salud no nos ha dado. Nos tiene que dar una respuesta oficial. Bueno, está bajando porque la gente se cuida más. No, se cuida igual o sale más. ¿Por qué está bajando? No es que hemos controlado la enfermedad, tenemos una mejor atención sanitaria. No hay una mejor atención sanitaria. El primer nivel de atención se ha dado la orden de que abra, pero abre a medias, no tiene mucho, lamentablemente no tiene ni mucho personal, ni tiene equipamiento. Entonces recién se está implementando. Entonces no es la operación Titan ni el primer nivel de atención, que hacen bien. No es que la iglesia haya puesto plantas de oxígeno en todo el Perú, que hace mucho bien. Es que la enfermedad ha comenzado a retroceder porque ya no tiene lugar donde expandirse. Pero entonces eso hay que verificarlo con un estudio, que para octubre debería estar bien graficado en la situación en la que estamos. Pero sin ese estudio de prevalencia no tienes una idea. Y yo tengo la impresión de que en el gobierno también tienen la misma impresión que yo. La enfermedad ya se expandió, que es incontrolable, que no la van a controlar, que cada uno está controlándola como puede, que siempre hay medidas punitivas, que esa es la única política que ha tenido el Estado, y que continuamos con normas absurdas, como que los domingos no se usa carro, ¿no? Y ya el disparate es tal que ya ni siquiera puedes discutirlo, ¿no? Porque estás en una situación donde la gente no entiende que tiene derechos constitucionales que no pueden ser recortados si no es de una manera racional. Y no esperan racionalidad, esperan que les quiten sus derechos tranquilos, ningún problema. De locos. Mira, yo el sábado en la tarde, por primera vez creo que desde 28 de julio, me he subido a un carro. En casi 2 meses. Y lo que pedí es que me llevaran a ver el mar, que es algo que no veía hace muchísimo tiempo. Y te digo, fácil, 4 o 5 meses sin ver el mar, ¿eh? Y para alguien que vive en la costa, ver el mar, pues es parte de ampliar tu horizonte, ¿no? Y abajo, en la Costa Verde, en la zona de Magdalena, te diría que no había mucho tráfico, pero sí mucha gente caminando por el malecón que da al mar y volando cometas, toda la Costa Verde volando cometas, y gente corriendo tabla, y ya a la altura de Miraflores, Barranco, Chorrillos, había un muy buen tráfico y muchísima gente en la playa, pero no metiéndose al mar como quien va a bañarse en verano, no, sentada en la arena. Lo cual me parece una bonita idea a futuro, porque en realidad en invierno las playas podrían usarse como parques. Repleto de gente. Los clubes de playa cerrados, porque eso está cerrado. La herradura con gente, bastante, me ofrece la herradura, con bastante gente también en la arena. Bueno, no en la arena, no, en el malecón, porque el agua estaba reventando contra el malecón, pero en el malecón. Los restaurantes de la herradura, los que están abiertos, repletos de gente, pero repletos. Y también los de la Costa Verde, repletos de gente. Uh-huh. Hay como una vida que quiere surgir, ¿no? Y hoy día sale la noticia en el Perú que ayer domingo llegó la policía y se llevó a todos los bañistas. Es que ayer domingo salió sol. Salió sol después de días. Bonito, estaba muy bonito el día. Bueno, ya tenemos aquí a Raúl Tola listo. Desde Madrid, es. Listo, no es tan temprano para él, felizmente, ya almorzó seguro. Así que Rosa María, vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Zapagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Juliaca Radio Pública, Radio La Decana, Juliaca Radio San Valentín, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. En la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María.
Bueno, ya estamos con Raúl Tola, que está en Madrid, en un día creo que soleado, porque veo que el sol entra por la ventana. Está terminando el verano allá y el fin del verano ha traído pues malas noticias. Cuéntanos un poco, Raúl, para todos los peruanos acá que recibimos noticias de España preocupados y de Europa en general. Aparentemente todo iba bien hasta que todo se puso mal. ¿Qué ha pasado? Sí, efectivamente, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días allá. Aquí son las 3:35 de la tarde. Sí, hace 2 semanas comenzaron a sonar las alarmas por la situación que se estaba viviendo en España y específicamente en Madrid. España actualmente es el país de toda la Unión Europea que está en peor situación sanitaria por el rebrote, esta segunda oleada del COVID. Y dentro de España, el lugar que está peor es Madrid. Como te digo, hace 2 semanas comenzaron a saltar las alarmas por el rebrote y lo que dicen la mayoría de los críticos es que las autoridades de la Comunidad de Madrid hicieron poco o no hicieron nada para enfrentar estas alarmas. La conclusión, es decir, lo que estamos viviendo en estos momentos es que los distritos del sur de Madrid han vuelto a un confinamiento. Cerca de 850.000 personas están confinadas en estos momentos. Son los distritos del sur, son algunos de los distritos por decirlo de alguna manera, más humildes de Madrid, los distritos con menor ingreso per cápita, y se anuncia también que comenzarán a cerrarse los parques, es decir, que habrá una vuelta a ciertas restricciones en las medidas que hasta este momento habían sido más bien de apertura, ¿no? Habían abierto las escuelas, entiendo, ¿y ahora cerraron de nuevo? No, las escuelas, los colegios siguen abiertos, pero por supuesto en permanente evaluación, porque claro, la apertura de los colegios implicaba necesariamente que en los colegios empezasen a ocurrir contagios, ¿no? Los colegios están tratando de mantener ciertas medidas de seguridad dentro de lo que se pueda, es decir, hay clases que se dan al mismo tiempo de forma presencial y de forma virtual, luego hay muchísimas medidas de seguridad, pero es muy complicado de todas formas. Por ejemplo, se ha establecido que de 6 años en adelante los chicos de los colegios deben usar mascarillas. Pero claro, eso es una cosa que está en el papel, pero un chico de 6 años o de 7 años, cuando sale al patio, probablemente pues una de las primeras cosas que hace es quitarse la mascarilla. Eso es más o menos comprensible, ¿no? De todas formas, se está muy atento a eso. Hay de parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación un reglamento que pretende controlar al máximo la situación de los colegios, pero como ocurre con todo esto de la pandemia, nadie sabe realmente si lo que se está haciendo está bien y qué va a pasar con estas medidas que se están tomando, ¿no? ¿Se sabe cuál es la prevalencia de la enfermedad en España? ¿Te acuerdas que hubo un informe hacia abril-mayo de 5%, 6% de la población? ¿Se ha vuelto a hacer eso? Pues la información que he visto ahora, justo antes del informe, de esta entrevista, es que en estos momentos Madrid solamente tiene el triple de los contagios que deberían registrarse en una situación de control. O sea que está fuera de las manos de las autoridades en estos momentos. Y lo último que ha ocurrido, y eso me parece importante mencionarlo, es que acaba de concluir hace 5 o 10 minutos una conferencia de prensa conjunta del presidente del gobierno español con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque en la práctica lo que ha terminado haciendo la Comunidad de Madrid es pedirle ayuda al gobierno para que el gobierno contribuya en la contención del coronavirus. Entonces, hoy día, sin hacer anuncios específicos, han anunciado esta colaboración. Claro, para que entienda el público, en el Perú hay un gran nivel de autonomías en España, donde el gobierno central no necesariamente controla, a diferencia del Perú, que es unitario, ¿no es cierto?, las autonomías. Entonces, Madrid es una comunidad sumamente autónoma respecto del gobierno español. Si no le pide, no hay forma de que lo ayude. Acá la cosa puede ser un poquito diferente, sobre todo para Lima, ¿no? Pero, claro, si las cosas están fuera de control, ¿hay alguna explicación, alguna causa? ¿Alguien entiende qué es lo que ha pasado? ¿Un relajo? ¿El verano? ¿Qué pueden explicarse de esto? Pues las explicaciones van desde explicaciones como las que estás planteando tú, que tienen que ver con un relajo, con la llegada del verano, ¿no? Y con una falta de cumplimiento en algunos lugares de las medidas de sanidad y, por supuesto, hasta explicaciones
francamente sorprendentes como las que dio la semana pasada la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo que justamente estos barrios a los que se tenía que volver a recluir eran barrios con preeminencia de migrantes y que eran los migrantes por sus costumbres quienes habían, digamos, permitido que se contagiara entre ellos el coronavirus. Ahora, una cosa que es importante mencionar dentro de esa evaluación, Rosa María, es que el promedio de contagios, según ha dicho el presidente del gobierno español en la conferencia de prensa que concluyó hace un momento, es de 35 años, en su mayoría hombres. Esto quiere decir que el contagio ya no es entre ancianos, que era lo que en la primera oleada causó tanto daño en Madrid, ¿no? Cuando el coronavirus ingresaba a una de estas residencias de ancianos donde viven, qué sé yo, 300, 400 ancianos, causaba estragos, ¿no? O sea, causaba realmente un genocidio entre esta población de riesgo. No, ahora es de 35 años, de todas maneras es altísimo el índice, pero lo que ha tratado de transmitir el presidente es que esto está bajo control, justamente por ese detalle, ¿no? Claro, lo que les están diciendo es, hay mucho contagio, pero la letalidad va a ser mucho más baja. Exacto. Y lo que tiene Madrid de interesante es que tiene un buen sistema sanitario, es decir, todavía no tiene la situación de hospitales desbordados. Lo que se dice en el primer momento, que ocurrió en el peor momento de la pandemia, que fue hacia marzo, abril, ¿no? Es que el sistema de sanidad de España no llegó a colapsar. Es decir, que estuvo a punto, pero no llegó a ser sobrepasado por la gran cantidad de emergencias que comenzaron a presentarse por coronavirus, ¿no? De todas formas fue una situación dramática, ¿no? En todo el mundo lo ha sido, pero como no dices tú, no exactamente, como dices tú, España tiene un buen sistema de salubridad pública que ha permitido, digamos, contener dentro de lo posible y sin las situaciones dramáticas que se han vivido en el Perú, la pandemia, ¿no? Claro, pero todavía no tienen un nuevo estudio de prevalencia y yo creo que eso va a ser muy importante para entender por qué se expande la enfermedad. Acá en el Perú, en Iquitos, por ejemplo, poníamos el ejemplo, ya no muere nadie desde hace varios días porque el 70% de la población está contagiado. Esa es inmunidad de rebaño, claro. Exactamente, lo cual es una salvajada porque esa no es una política pública, eso es abandonar a la gente. Y en ningún lugar de Europa, salvo en Noruega, que trataron de hacerlo y fueron muy, o en Suecia, que fueron muy criticados y retrocedieron, pero al final, o sea, en la lógica de lo que ha pasado en el Perú, eso es lo que está pasando en Lima. Se calcula que el 40%, tal vez 50% de la población de Lima ya se contagió. Entonces la cifra viene en caída completamente porque, claro, bien difícil de saber. Y además, en España, dime, aplican pruebas moleculares, no rápidas. Sí, hay de todo, ¿eh? Se aplican ambas pruebas. Yo, por ejemplo, he vuelto ayer de La Palma, una isla, de un festival de escritores, y nos aplicaron una prueba rápida. O sea, una prueba que se resolvía al llegar a La Palma. La Palma es una isla muy pequeña de las Islas Canarias, que tiene una incidencia relativamente baja, o sea, 20 casos, pero es un lugar muy pequeño. Y nos hicieron a todos los que llegamos, a todos los escritores que llegamos al festival de escritores, una prueba rápida, es decir, nos extrajeron sangre y a los 10 o 15 minutos ya sabíamos si habíamos tenido o si teníamos en ese momento, ¿no? Felizmente ninguno tuvo. Pero lo interesante es que todavía pueden haber festivales de escritores. Acá no hay nada. Si estuvieras acá no hay ni nada de nada. Se ha hecho, digamos, corriéndose muchos riesgos, pero con muchísimas medidas de seguridad, ¿no? Los festivales de escritores, para que tu público se haga más o menos idea, parte del encanto de ir a uno de estos festivales es que te relacionas con muchos escritores y conoces a mucha gente. Aquí no se ha podido, porque digamos, todos los eventos, las comidas, las cenas, los desayunos, estaban milimétricamente pensados por la organización para que no fueran de más de 9 personas. Entonces era algo muy restringido, todo el tiempo estábamos con mascarillas, los aforos eran muy restringidos, las presentaciones duraban 1 hora, e inmediatamente después de las presentaciones que se hacían en un parque cerrado, el parque era, digamos, desinfectado, o sea, todo el mundo tenía que salir y volver a entrar para la siguiente presentación. Entonces, bueno, así fue como se hizo, ¿no? Bueno, el Festival de Venecia de Cine también se hizo, ¿no? Eso fue anterior al Festival de La Palma, pero también con muchísimas medidas de seguridad. Claro, pero por lo menos hacen, ¿no? Además, la regla de España que me gusta mucho es no más de 10 personas, creo que es la regla para reuniones. Acá
Lo han bajado a 6, justo A a 6. partir de hoy día por estas medidas que tienen que ver con la situación de Madrid. Acá no hay número. Entonces, claro, se supone que son los que vivimos en esta casa, pero el problema es que en el Perú en una casa pueden vivir 15. Entonces, la fiesta es perpetua, porque vivimos en una casa de 3 pisos, en cada piso viven algunos miembros de la familia y al final somos 15. Y esas son las condiciones de hacinamiento, ¿no? No es que a los sudamericanos nos guste, como cree la señora presidenta de la comunidad, es que así, o sea, son las condiciones de pobreza en las que tenemos que vivir. Ella cree que a los sudamericanos les gusta vivir así unos encima de otros. Una cosa de locos. Muy bien. Ahora, regresemos al Perú. Yo sé que estás desde lejos, pero siempre es interesante ver cómo se ve desde fuera, porque yo he tenido que explicar para afuera lo que está pasando en el Perú y a mis interlocutores periodistas se les hace muy difícil de entender. Yo no sé si te ha pasado lo mismo también cuando tratas de explicar lo que pasó el viernes en el Perú. Pues no hace, bueno, trato de explicarlo, es difícil que comprendan lo que está pasando, pero sí es muy frecuente la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto en el Perú? Es decir, ¿por qué se quieren bajar al presidente? En este momento, además, ¿no? En estas circunstancias, además, bueno, el Perú para afuera no es hay que decirlo, no es un país que esté en la primera línea de las preocupaciones mundiales, pero es un país que hacia afuera no tiene mala prensa, es un país que está visto como un país más o menos ordenado en lo económico. Hay que para el Partido Popular, España solo el Perú está peor que España. Eso se ha dicho en la Cámara. Sí. Y tú con la boca abierta. Ahora, el embajador peruano ha pedido que se pida disculpas al Perú. Sí. Hemos tenido un incidente diplomático. Además. Sí. Bueno, no es el gobierno, así que no es exactamente un incidente diplomático, ¿no? Pero efectivamente, Pablo Casado lo dijo en la Cámara y el embajador del Perú, Claudio de la Puente, le respondió con una carta. Sí, bueno, hay mucho efectismo también en estas presentaciones, ¿no? Es decir, qué sé yo, compararse con el Perú, supongo que de lo que se trata es hacer sentir al gobierno que está, digamos, al mismo nivel que un país en vías de crecimiento, es decir, no un país rico y estable como España, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que sí, que a pesar de estas intervenciones como la de Pablo Casado, el Perú no tiene mala prensa afuera, es decir, al Perú se le ve con relativa, digamos, esta estabilidad económica que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿no? Pero causa mucha sorpresa, pues, lo que está ocurriendo, y la verdad es que a mí me cuesta mucho explicarlo, porque yo mismo no termino de entender qué es lo que está pasando. Aunque, digamos, lo que digo cada vez que me lo preguntan es que es algo de lo que he escrito además, ¿no? Que lo que está ocurriendo en nuestro país es un fenómeno muy particular que tiene que ver con el asalto al poder de cúpulas mafiosas, ¿no? Cúpulas mafiosas que se ven atacadas, amenazadas por las 3 reformas que este gobierno está emprendiendo, ¿no? La reforma política, la lucha contra la corrupción en el caso Odebrecht y la reforma universitaria. Estas 3 reformas pisan muchísimos callos, y lo que ha ocurrido con la política en nuestro país es que estas mafias que históricamente estuvieron enfrentadas a la clase política y que estuvieron perseguidas desde el poder, ahora lo que están tratando de hacer es de copar el poder, de apoderarse del poder y de conducir ellas el país, ¿no? Entonces, claro, yo creo que por ahí va la explicación de lo que está ocurriendo, más un cálculo del corto plazo, ¿no? Porque este Congreso, digamos, no quiere dejar de ser Congreso, es decir, Manuel Merino y compañía no quieren abandonar sus curules, y yo creo que todas las concesiones que han venido haciendo, por ejemplo, a la reforma política, con las limitaciones de estas concesiones, vienen con trampa, porque la lógica es permanecer en el poder más tiempo y revertir esas concesiones, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es una situación terrible, muy compleja y muy triste además, porque, bueno, estuve viendo la transmisión tuya con Augusto y con Pedro Cateriano el viernes, y por momentos daba risa, por momentos daba ganas de llorar, por momentos se indignaba uno, ¿no? Por esta acumulación de barbaridades, que yo creo que se coronó cuando este congresista de Acción Popular dijo: nosotros lo que queríamos no era vacarlo, sino que pidiera perdón. Ya, eso fue pues absolutamente increíble, ¿no? Y esa es otra cosa que me parece también que hay que tomar en consideración, ¿no? Porque el Congreso
peruano está en modo descaro. Es decir, ya lo que se está haciendo ni siquiera trata de parecer, es abiertamente un acoso al poder y un enfrentamiento a estas tres reformas, y se hace además de la manera más descarada, es decir, presidente de la Comisión de Fiscalización investigado por Contraloría, investigado por la Fiscalía, presidente de la Comisión de Constitución está acusado, no está acusado. Ya tiene acusación. Exactamente. Tiene 3 acusaciones. Ante el Congreso para que le levanten, le hagan el antejuicio y lo manden al Poder Judicial. Acusado. Exactamente. Presidente de la Comisión de Constitución sosteniendo la teoría del pato rengo, que he descubierto que la ha inventado Chejade. ¿Ah? Una política conocida como el pato rengo. Luego, el director de un partido en la cárcel, el director de otro partido investigado por el caso Odebrecht, ha perdido sus universidades también o las está perdiendo por la reforma universitaria. Es decir, aquí ya ni siquiera se trata de disimular, ¿no? Eso, digamos, se vio claramente en el caso de Pedro Cateriano y la falta de aprobación de su cargo como presidente del Consejo de Ministros, se ha visto claramente en la vacancia, y es evidente que esto no va a parar, y se está viendo con el caso del Tribunal Constitucional, ¿no? Se reunieron domingo para comenzar a sacar el reglamento que les permite elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que esta batalla no la perdió el presidente, que esta batalla no la ganó el Congreso, evidentemente estamos en un escenario de guerra permanente que no va a concluir hasta que este Congreso abandone su curule, ¿no? Claro, y el próximo año, el mensaje que te está dando estos 5 años de inestabilidad es: gane quien gane, tiene que tener mayoría o debe ser capaz de construir una mayoría en el Parlamento. Porque si no, no puede gobernar. Sí. Ahora, ¿cambio de qué, no? Los niveles ahí de transacción son gigantescos, porque esas bancadas parlamentarias quieren cosas, negociar algo, dame algo, y ese dame algo puede ser muy costoso para el Perú, ¿no? Es bien complicado. Hay una reforma importante en ese sentido, es que el Congreso se elige en segunda vuelta, ¿no? Es decir, que primero haya una elección presidencial y luego se pase a una segunda vuelta y los 2 candidatos finalistas arrastren preferencias hacia el Congreso. Eso de alguna manera podría contribuir a tener mayor estabilidad, ¿no? A que los electores no atomicen el voto, sino escojan entre ellos 2, ¿no? Claro. 24 partidos, tú comprenderás que es la demanda más impopular que hay entre los partidos. O sea, yo entiendo la naturaleza, estamos completamente de acuerdo, es una reforma además incorporada en el proyecto Reformas, sí, promovida por Fernando Tuesta desde hace años, por mí también, de acuerdo, pero estos congresistas ni siquiera quieren eliminar el voto preferencial. Y el proyecto ya está, y no les da la gana. Y el viernes, que es 28 cae el lunes de la próxima semana, se acaba la reforma. Lo que no se apruebe hasta el lunes se quedó ahí en el tintero y se podrá aprobar, pero para las elecciones que vengan. Ahora, una cosa que me parece importante tomar en consideración, Rosa María, es que reformas como las que están en marcha, es decir, el caso de Odebrecht, la reforma universitaria y la reforma política, es imposible que salgan adelante sin retrocesos y sin enfrentamientos contra las mafias a las que les estás quitando, digamos, el kiosco, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo es algo más o menos lógico, ¿no? A pesar de la barbaridad que aparenta, es evidente que si a alguien lo estás por meter a la cárcel, esta persona trate de que no la metas en la cárcel, y cómo, de cualquier manera, ¿no? Incluyendo transacciones políticas. Es evidente que si alguien se ha hecho millonario con una universidad que tiene una fachada de mentira, haga todo lo posible porque no le quites esa universidad y siga haciendo dinero, incluso metiéndose en política y tratando de atentar contra la estabilidad del país, ¿no? Es evidente que si a un partido político que se ha convertido en una agencia de empleos y una agencia de repartición de poder, le tratas de quitar justamente eso y le tratas de dar algunas reglas que lo obliguen a ser más institucional y democrático, el partido va a hacer todo lo posible porque eso no pase, ¿no? Entonces, claro, lo que está ocurriendo, a pesar de lo tremendo, es algo lógico, porque son mafias resistiéndose a la caída, a su propia caída y a la pérdida de poder. Claro.
Ahora, no se autorreconocen como mafias, ¿no? Pero actúan como tales. Ahora, es evidente, me parece a mí, ¿no?, que 4 partidos estaban detrás de la vacancia del presidente con mucho entusiasmo. Los 4 partidos que proponen la moción de vacancia hace ya más de 10 días. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué crees que se desanimaron? Y terminó con Juan de la Puente, Antauro abrazando un pescado. Un pescado. Un pescado. ¿Qué pasó? ¿Por qué los corrieron, fugaron? Primero quería mencionar que Vito Corleone no se autodenominaba organización mafiosa, sino familia, ¿no? Familia. Entonces, o sea, uno mismo nunca se va a calificar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué se cayó? Porque yo creo que este operativo fue lanzado como un putsch, y entonces en la medida que no fue inmediato, que sus resultados no fueron repentinos, se fue desinflando poco a poco. Nuevamente creo que contribuyó mucho a que se desinflara la posición de principios de la opinión pública, ¿no?, que claramente calificó esto como un golpe de Estado, como lo que era, y creo que también fue importante el trabajo de la prensa. Por ejemplo, las revelaciones de IDL Reporteros, de Merino o sus allegados tratando de comunicarse con los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, y también con, digamos, el entorno de Acción Popular tratando de comunicarse con el ministro Inchaustegui, eso reveló claramente qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora, si esto hubiera ocurrido en 1950, los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas se hubieran plegado al golpe. Así que yo creo que hay que reconocer que hay una transformación en nuestras Fuerzas Armadas, que en este caso han demostrado claramente una apuesta por la democracia y por la institucionalidad, y porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, es decir, hay una subordinación al presidente, ¿no? Entonces yo creo que son varios factores, pero básicamente son estos 3, es decir, la demora, la intervención de la opinión pública y la intervención de la prensa haciendo estas denuncias. Y hay un cuarto factor que también me parece que es importante, y es que esto es como si los detectilocos trataran de dar un golpe de Estado, ¿no? Es decir, es una acumulación de gente torpe, poco inteligente, que mete la pata y que lo hace todo pues de cara a la opinión pública bastante grotescamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha ayudado, ¿no? Ahora, hay que decir que desde el punto de vista mediático el escándalo es bueno, ¿eh? O sea, tiene todo lo necesario, como decía yo, para que un productor de televisión salive, porque tienes a un señor, digamos, bastante particular y estrambótico como Richard Swing, que canta, que baila, que se pelea con Urresti, que le grita al otro, que habla de fútbol, que habla de todo, y le encanta hablar además en la puerta de su casa, disfrazado de pandemia. Es un personaje perfecto. Entonces tienes eso. O sea, tienes farándula, tienes alta política, tienes mujeres peleándose en barro, o sea que es perfecto, tienes intriga, traición, grabaciones clandestinas, todo, o sea, todo lo necesario. O sea, normalmente tienes casos donde tienes alguno de estos elementos. Este caso conjuga todos los elementos del morbo necesario para tener un caso, no sé, sí. Pues, caso Avencia López, caso... Avencia Mesa. Avencia Mesa, o el caso, no sé, de Eva Bracamonte o Ciro Castillo, o sea, ese tipo de casos que la gente se prende un año, ¿no? Titular tras titular, foto, titular. Son las mismas fotos, el mismo titular, no importa. Sí. Eso es lo que han hecho. O sea, desde el punto de vista de cogerte de un tema, farandulearlo y presentarlo, en esa lógica farandulera es buenísimo. Y yo creo que va a durar todo el gobierno de Vizcarra el tema. Probablemente, pero si uno trataba de discernir con cierta distancia y cierta objetividad, solo había un audio comprometedor. Es decir, esto es un montaje, este audio, digamos, donde Vizcarra habla con sus asesores y les dice cómo más o menos tratar de manejar el caso de Richard Swing, era la única grabación comprometedora. Era como si a esa grabación Alarcón le hubiera sumado 20 horas más de grabaciones para tratar de ganar por aburrimiento la vacancia, ¿no? Es decir, por tratar de decir, miren, tenemos 20 horas de grabaciones, es decir, como si la cantidad equivaliera a calidad, ¿no? O suplantara la calidad, ¿no? Pero evidentemente era una sola grabación, aquella de la que estábamos discutiendo,
Y sí, efectivamente tiene mucho de escándalo, tiene mucho de escandalete también, pero es muy sorprendente que muchas de las grabaciones fueran conversaciones entre Karen y su abogado. Es decir, es como si yo de pronto ahora hablara contigo y dijéramos, él es maricón, él es un corrupto, él es un delincuente, y filtráramos esa grabación a la prensa. Eso convierte inmediatamente a la persona de la que estamos hablando en ladrón, delincuente, o en un pervertido, que era también un poco parte de la conspiración. No, era evidente que estas grabaciones eran una puesta en escena. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que desde que el año 2000 un video grabado clandestinamente hizo que un gobierno cayera, que se desmoronara, un gobierno que parecía todopoderoso, vivimos en una sociedad en la que los videos y los audios clandestinos tienen mucho poder y tienen la impresión, generan la impresión de delito, pero no siempre lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de saber distinguir cómo la calidad de las pruebas y además la intencionalidad con la que son, en algunos casos, provocadas y entregadas, ¿no? Una cosita que sí me parece importante, Rosa María, de todo esto que está pasando, es que ya el descaro tiene que ver con la sinceridad, ¿no? O sea, está clarísimo quién está dónde, ¿no? Está clarísimo que hay 4 partidos que quieren tumbarse al gobierno, a los que no les importa la institucionalidad ni la estabilidad de nuestro país, y ni siquiera la vida de los peruanos, porque estamos hablando de tiempos de pandemia, en los que se supone que habría que unirse como país y tratar de combatir esta emergencia nacional desde lo económico y desde lo sanitario. Y yo creo que también es importante porque ha terminado de sincerar a un sector de la opinión pública que yo no sé muy bien qué es lo que piensa, ¿no? Es decir, no sé muy bien qué es lo que pretende, ¿no? Evidentemente hay un respaldo a estas posiciones que me parece habla mal de los medios y de los periodistas que los respaldan. No me voy a aventurar, como hacen ellos, a decir que están pagados, pero no encuentro otra explicación para responder a estas campañas tan burdas, tan torpes y evidentemente tan negativas para el Perú. Claro, además, mira, viene de nuevo, ya se intentó en este gobierno el tema de que los medios de comunicación están comprados. Y se intentó por Mulder y por Galarreta, cuando sacaron esta famosa ley declarada inconstitucional de la prohibición de publicidad del Estado en medios de comunicación. Y nosotros lo explicamos, creo que con toda claridad. Los medios más grandes, que son los que le importan a estos personajes, su facturación al Estado es bajísima. Ayer el Comercio reportaba que su facturación al sector público es 2% del total. 98% es privado. La República creo que es 5% total de sus ventas. Igual pasa con América Televisión y canales grandes. ¿Dónde importa la facturación del Estado? En radios pequeñas, comunitarias, educativas, pastorales, donde realmente el Estado tiene que anunciar, porque si no su campaña no llega. Eso es, ¿ya? Y sí, claro, esto te quieren hacer daño. No es ahí, ¿no? Pero en fin, lo repiten y lo repiten. Y además este término mermelero que se repite con tanta frecuencia, a mí me da risa el empleo de ese término mermelero porque, bueno, tú, yo, otros periodistas, tenemos detrás de nosotros una tradición de renuncias y despidos. O sea, si ¿me entiendes? Creo que deberían buscar otra forma de atacar porque es tan evidente que es una torpeza más de sus campañitas. Que, en fin. Podrían decir desempleados, eso sería más objetivo. Eso es, exactamente. Permanentemente en situación de desempleo perpetuo, ¿no? Algo así podría ser más objetivo. Pero sí, no, esto es una constante, hay que bloquear a toda esa gente, están en redes sociales, ahí hay otras batallas, en redes sociales hay otras batallas también, que yo creo que van a ser protagónicas en la campaña, ¿no? Las redes sociales van a ser muy importantes porque además no hay dinero privado en radio y televisión para esta campaña, todo va a ser una campaña mucho más, y se pretende que sea más institucional, es decir, que el partido ponga los spots para el candidato, que el partido trabaje en eso. Pero poco tiempo y no puedo dejar de preguntarte qué estás escribiendo, Raúl Tola, en Madrid, o no estás escribiendo, te estás dedicando a lo académico. No, bueno,
estoy ahora sí efectivamente dirigiendo la cátedra Vargas Llosa, que es un trabajo precioso, que la verdad es que además es un honor. Pero sí, yo no vivo sin escribir, eso es indispensable para mí, y estoy escribiendo una novela ambiciosa, larga, una novela que es probablemente mi novela más autobiográfica, y por eso creo que es también un desafío, que tiene que ver con el año 2000, ¿no? Es una novela escrita desde los ojos de un muchacho que integró la primera promoción de un canal de cable, que vio justamente desde ese canal de cable cómo se venía abajo el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces es mi experiencia, es una novela que está escrita a partir de mi experiencia en Canal N en esos años inolvidables, ¿no? Ultola, porque todos los que estuvieron ahí no van a querer ser protagonistas. ¿Cómo vas a hacer para ponerme? Yo quiero saber, ¿cómo me vas a poner ahí? No, mucho cuidado, Ultola. Mucho cuidado. Eso debe ser muy difícil para un escritor, ¿no? Que después la familia, los amigos le digan, oye, Raulito, me has debido poner mejor, pues. ¿Qué te ha pasado? Yo soy más simpático, yo soy gordo, yo no soy feo. ¿Qué te pasa? Pues ahí hay un dilema eterno, que es el dilema del escritor que se nutre de la realidad para escribir, ¿no? Porque, claro, sobre todo si son muy autobiográficos y si tocas gente que te quiere, pues esta gente se puede sentir ofendida. Si es gente a la que desprecias, eso no te importa, ¿no? Claro. Pero ahí hay una lucha entre la persona y el escritor. Y yo creo que la vocación se define porque esa lucha la gana el escritor en estos casos. Claro. Claro. Al final, bueno, claro, tienes que explicarle a la gente que en realidad esos personajes no son ellos. Sí, aunque a la gente les encanta fantasear que son realidad, ¿no? Pero vas a quedar fantásticamente bien, Rosa María, no te preocupes. Mira, quiero ser regia. Si no soy la regia de la novela, olvídate, estás perdido, vamos mal. Aunque yo trabajé muy corto tiempo en Canal N ese año, tuve una experiencia también muy interesante porque hacía un programa solo para mujeres, porque era el primer año de la cuota en el Perú. Sí, barra de mujer, ¿no? Claro, entonces AID financió un programa para que las mujeres tuvieran un espacio donde podían ser entrevistadas, porque no habían espacio, lo cual es verdad, no había espacio ni para los hombres, o sea que fue una especie de experiencia de tratar de sacarle algo. Mira, ahí me parece importante decir una cosa también que tiene que ver con eso que tú has hablado, de la falta de espacios, ¿no? A mí me parece que, yo no soy por supuesto un especialista en programación, en canales de televisión, tengo una cierta experiencia, digamos, delante de cámaras, pero me parece que los canales de televisión están perdiendo una magnífica oportunidad para tener programas periodísticos. Yo sé que traen problemas, pero ahora, desde hace 3 o 4 años, los programas periodísticos, te aseguro que tendrían altísimos niveles de rating. Y me parece muy sorprendente que los canales no hayan apostado, no estén apostando por esos programas. Okay. Y además me parece que, y me parece adicionalmente que es muy peligroso, porque solamente se pueden informar las personas que tienen cable, solamente se pueden informar un grupo muy específico de ciudadanos sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Y entonces, bueno, yo sé que a los canales no les gusta que se hable de la responsabilidad que tienen, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista comercial, en este momento y desde hace un buen tiempo, los programas periodísticos serían muy rentables y tendrían muchísima sintonía y además les daría un prestigio enorme a estos canales. Entonces, a mí me parece que es una cosa, bueno, de la que deberían reflexionar, ¿no? Sobre la que deberían reflexionar. Mira, de lunes a viernes ya es casi imposible. Además, Raúl, ha pasado algo que, claro, poca gente lo sabe, ¿no? Pero los ratings de hace 10 años ya no existen. Ni los de hace 5 existen. La gente, los jóvenes, se han ido al streaming. Y se han ido masivamente al streaming. Y es posible, como la prensa escrita, como la radio, como la televisión de señal abierta, que comiencen a ser marginales respecto al streaming, donde están actualmente casi todos. La mayoría de la gente que nos ve en este momento nos ve por streaming y tiene la enorme ventaja de que tú estás en España, yo en Lima, estamos sentados cada uno en su escritorio
y podemos hacer un programa y llegar a miles o millones de personas a un costo baratísimo y sin ninguna barrera, sin ninguna licencia, sin ningún permiso. Entonces, ese es el futuro. El futuro es... No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo justamente, y yo creo que no optar por la calidad informativa y etcétera, es abonar al final precipitado de la televisión de señal abierta. Porque la televisión de señal abierta tiene un espacio, a pesar de que ha ido perdiendo, tiene un espacio muy importante, sobre todo en la transmisión de eventos en vivo, por ejemplo, los eventos deportivos, y también en la transmisión de información, en la transmisión de noticias mientras están ocurriendo y de resúmenes, como son los noticieros y los programas periodísticos. Evidentemente, pues, si pones una película el domingo a las 8 de la noche, muy poca gente la va a ver porque la ves directamente en el streaming o porque hay muchos canales ahora para ver esa misma película en el momento que más te conviene, además, ¿no? Pero la información mientras está ocurriendo es algo que no se puede reemplazar. O sea, no... Es decir, la votación del viernes había que verla mientras ocurría. No, de nada te servía verla 5 horas después. Entonces yo creo que eso es algo en lo que hay que reflexionar. Sí. Pero ojalá que regresen los programas de lunes a viernes, ojalá, porque viene una campaña electoral, ojalá que regresen, porque de verdad que se necesitan, no hay muchos, y estamos, digamos, los que necesitamos esos contenidos, estamos refugiados en el cable. Sí. Es un refugio en este momento, la única televisión que hay es la de cable, señal abierta no le interesa, y no le interesa porque sostiene que nadie la quiere ver. Como tú dices, yo creo que sería una apuesta... Es un error. Es un error. Si tú ofreces algo de calidad, la gente lo va a comer porque le va a parecer que rico está. Es como una buena novela y un mal cuento, ¿no? O sea, la gente se come la buena novela cuando le das una buena novela. ¿No? Si no le das una buena novela, no va a comer la buena novela. Sí. Pero muy bien, Raúl, nos vamos despidiendo. Y bueno, espero verte en Lima algún día. Siempre digo lo mismo, pero ese día todavía creo que está muy lejano, ¿eh? Dicen que van a abrir el aeropuerto en octubre, dicen, para vuelos internacionales, pero lo que le digo a todo el mundo es que es muy riesgoso, porque de repente vienes y te mandan 14 días de cuarentena, o te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes volver. Sí. ¿No? Te quedas con un pie acá y un pie allá. Entonces, para la gente que va y viene, es una situación muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces, todavía hasta el próximo año. Hay que tener paciencia. ¿Y en España cómo van las vacunas? Pues estamos esperando, ¿no? He visto que la de Oxford ha tenido un nuevo traspiés, un segundo traspiés con el mismo problema nervioso, ¿no? Ahora, lo que me parece fantástico es que Putin ya tenga lista la suya, ¿no? Eso es increíble. Pero en España estaban desarrollando una también. Sí, hay un trabajo de investigación, también hay un emprendimiento español para sacar adelante una vacuna. Pero si eres una empresa seria, digamos, tienes que tardarte en sacar la vacuna, porque tienes que cumplir con una serie de requisitos preestablecidos que, por supuesto, por la situación que estamos viendo, se han acortado. Pero nadie puede aparecer de pronto con una vacuna y decir, esta es la solución para los problemas. Tienen que haber primero pruebas en animales, después pruebas en seres humanos, tabular las pruebas en seres humanos, y luego, mucho después, empezar a vacunar, ¿no? Por eso se calcula que será en abril, más o menos, ¿no? En abril para todos, esperamos que sí. Bueno, muy bien, Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, desde Madrid, con todas las novedades de la pandemia allá, de la política acá, de lo que se nos viene, y nos viene un largo y ardiente verano, porque acá sí tenemos campaña electoral, mientras ustedes estén congelándose allá, acá vamos a estar en una campaña que creo que va a ser feroz en muchos extremos, porque claro, ahora los hemos visto a los que van a competir, cooperar, pero espérate que los pongas a competir. Ahora la pregunta será, ¿qué hará el votante con estas personas, no? Si se olvidará lo que ha pasado en el 2021 o sancionará lo que ha pasado, ¿no? Yo espero que se sancione. Yo creo que se va a sancionar porque es muy corto el tiempo. Creen que ha pasado 2 años, no, ha pasado 6 meses. Es mucho tiempo en una campaña, es verdad, pero está demasiado fresco. Y pese a todos los errores garrafales de este gobierno en manejo de la pandemia, y aunque parezca increíble, Vizcarra sigue siendo un presidente popular. O sea, ¿qué presidente ha tenido 50% a 7 meses de irse? Ninguno. Entonces, con un 50% de aceptación, es bien difícil que la gente se olvide.
no porque le perdone a Vizcarra la contratación o qué sé yo, sino porque quiere terminar un ciclo bien, quiere terminar este ciclo con la cabecita un poco fuera y estás acá. Todo el Perú está ahí tratando de salir adelante. No se los van a perdonar. Entonces van a competir entre ellos y veremos si alguien que aterriza del cielo como Forsyth, hoy día, por si acaso Forsyth en las encuestas tiene 23% de intención de voto. Claro, 65% o 62% dice no sé. No sabe. No, perdón. Ya eso ha reducido. 65% dice que no tiene ningún partido con el que simpatiza. 0. Ya estamos en un no sabe, no opina de 19, 20, por ahí, y un nulo blanco también. O sea, todavía hay un 30, 40% que no hay ni idea. Y sí es verdad que el que va primero nunca gana. ¿Ya? 6 meses antes nunca gana. Pero sí llama la atención que esté tan disparado respecto del resto, que viene muy abajo. Y la información del comercio es que Restauración Nacional ya lo inscribió como militante esta semana. Con lo cual, probablemente sí va como candidato presidencial de Restauración Nacional. Vamos a ver cómo le va frente al debate, ¿no? Al debate de ideas. Porque ahora mismo lo que tiene es una gestión al frente de la victoria y simpatía personal. Vamos a ver cómo le va debatiendo, es decir, cómo le va en el terreno de la política de verdad. Claro, y en la guerra sucia que se va a desatar, yo creo que sí lo van a hacer puré. Porque la guerra sucia, él tiene muchos flancos. Entonces le van a dar duro. Durísimo, pero durísimo, como no se lo he imaginado nunca. O sea, olvídate. Y ese es un problema. Muy bien, nos vamos, 9:16. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Ha sido Raúl Tola desde Madrid. Y, por favor, ya viene su próxima novela, aunque dice que es ambiciosa, va a demorar seguramente 2 años más, pero saldrá. Tarde o temprano saldrá. Como siempre sale. Muy bien, hasta pronto. Adiós. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. Y Abel. Rosa María. Sí. Sí, te preguntan qué te pareció la jugada, llamémoslo así, que hizo el presidente de la República el día viernes de anunciar que no iba, y al final se apareció. ¿Les destruyó el discurso? Qué bueno que nos lo recordaron, porque nosotros terminamos el programa, acuérdate, Abel, 9:15, diciendo, bueno, está claro que el presidente no va a ir, porque además hizo una escenografía bien montada. Primero, acuérdate, se despide del abogado, le hace adiós en la puerta. ¡Oh! Está clarísimo. Luego sale él y se despide de la señora ministra de Justicia, del señor primer ministro, también adiosito, y se va. Y yo y tú pensábamos que se iba al aeropuerto, porque sí. Así es. Y de repente tú me has avisado ya cuando estaban fuera del aire, sí está yendo. Anda, está yendo. Y apareció. Con lo cual sí les robó el discurso, porque los primeros discursos que tú escuchas apenas él sale, son discursos que estaban preparados para decir, cobarde, se corrió, todo el día. O sea, habían armado los discursos, primero tú te das cuenta, no tienen tiempo para corregir. Pues son discursos leídos, entonces han tachado pues allá a toda velocidad, y tú te das cuenta que era para, ¿no? Sí, no, les robó el discurso. Ahora, les dio una cólera horrible, porque cuando el presidente termina de hablar y se retira y deja a su abogado, el griterío que se arma ahí, imagínate, con el Congreso a medio llenar, porque no están todos, es enorme, se escucha un griterío que le gritaban, cobarde, no te vayas, ¿no? Ese es el nivel de nuestro Congreso. Mil disculpas, público, pero lamentablemente, o sea, mira, ni una secundaria de varones hostiles, digamos, y rebeldes se hubiera portado igual. Lo gritaban pero mal, ¿ya? Y él se fue. Y a tal punto que Roberto Pereira mira a Merino y le dice, señor presidente, como es lo que, si no se callan, yo no puedo hablar. Entonces, orden, y ahí comenzó a hablar. No lo dejaban hablar, porque claro, les arruinó la jugada, y como estos no tenían mucha imaginación, ya tenían su esquemita hecho, el esquema se les viene abajo y ya no pueden decir que es un cobarde. Entonces, lo único que les queda decir es vino sin corbata. Absurdo, todo absurdo. Ahora, ¿hizo bien en ir? Sí, hizo bien porque les quitó el discurso. ¿Hizo bien en no decírselos? Yo también creo que hizo bien, porque lo sorprendió. Entonces,
Pero es parte de lo que políticamente puede hacer. Y creo que nadie lo criticaría por eso, porque además estaba yendo a un sitio hostil, estaba yendo a un espacio completamente hostil. Y cuando uno va a enfrentar al enemigo en su trinchera, pues tiene derecho a ir bien armado, ¿no? Entonces, sí, pues se puso el casco, se puso el chaleco antibalas y dijo, yo voy. Además, mira, si él no iba exacto, ¿no? Ha llegado tarde, ese tipo de cosas tan nuestras, ¿no? Pero eso sí, para votar la moción, Dios mío, tuvimos que crear un hashtag que decía que se vote hoy, porque estos sinvergüenzas querían votar hoy día, lunes. Querían votar el lunes para ver si conseguían los votos el fin de semana, para que para ver si los de APP convencían a Acuña, porque claro, como dijo Chejade, este es orden de Acuña. Y como dijo Gritel Columbus, este es orden de Keiko Fujimori, ni siquiera era de ellos. Estaban desesperados. Y claro, Acción Popular no se iba a quedar solo. Los 15 de Acción Popular iban muertos y se quedaban solos. Y luego los de Podemos también. Entonces se quitaron en el último minuto. Porque no podían quedar pues tan mal. O sea, no tenían forma de justificar eso. Tan es así de la pelea de Mesías Guevara el fin de semana con el congresista. Terrible. Sí. Además uno le dice, usted va a tener que dar cuenta de lo que ha hecho, y el otro le dice prácticamente ratero. Porque eso es lo que le ha dicho. Usted ha recibido plata del Ejecutivo para su incluir, se ha vendido por un presupuesto terrible. O sea, ¿por qué creen que la gente no quiere militar en partidos políticos? Pues para pasar eso, no se te ocurre. Y Mesías Guevara no quiere candidato presidencial, ¿eh? Ni siquiera. O sea, esto los ha golpeado y duro, sí. ¿Cuán duro? Solo lo sabremos el próximo año. Hoy día hay una encuesta de intención de voto donde hay 3 candidatos a Acción Popular, ¿no? Díaz Canseco, Yoli Lescano y uno más, y Barnechea. Ninguno pasa los 3 puntos, pero sumados son 8 puntos. Entonces ya les da una expectativa y logran tener un candidato. El problema es que ese un candidato puede bajar mucho, o sea, anula la suma de los 3. Porque no hay nada en común entre Johnny Lescano y Raúl Díaz Canseco. Nada. Ni ideológico, ni personal, ni programático, nada. O sea, el que vota por Johnny Lescano jamás votaría por Raúl Díaz Canseco, y el que vota por Raúl Díaz Canseco jamás votaría por Johnny Lescano. Complicado tener un partido tan difícil, ¿no? Y la exposición del doctor Pereira, ¿qué te pareció, Rosa María? Y pregunta también, ¿tú crees que hayan entendido algo los congresistas? Nada, porque además una cosa que no es ni siquiera muy común de conocer entre los abogados. Lo que explicó fueron los métodos de interpretación constitucional. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú estudias Derecho, te enseñan normalmente, en primer ciclo, los métodos de interpretación de la norma jurídica. Y esos métodos son, la interpretación literal, la interpretación sistémica, la auténtica, o sea, todas esas formas de interpretación las estudias para todas las normas. Pero en el derecho constitucional, justamente con el autor que cita, hay formas de interpretación propias del derecho constitucional. ¿Ya? El derecho constitucional tiene sus reglas de interpretación propias, distintas a las del... No significa que las otras no apliquen, por supuesto que aplican, pero estas son propias. ¿Ya? Y él trató de explicarle a los congresistas cuáles son los métodos de interpretación de la norma constitucional. Era como si les hablara griego, o sea, no entendían nada. Sacaban sus constituciones, ¿no? Entonces, claro, le decían, miren, la concordancia práctica, que es lo elemental, o sea, la Constitución no es un conjunto de normas sueltas, ¿no es cierto?, que no hacen sentido entre ellas. No, tienen que concordar. Entonces, si el 117 dice que el presidente solo puede ser acusado, en el 113, que es el de la vacancia, en el inciso 5 dice que puede ser justamente destituido por el Congreso por el 117. Entonces hay una concordancia
concordancia práctica para que todas las instituciones funcionen, porque además hay una cosa esencial: la Constitución no promueve el conflicto, al contrario, armoniza los poderes, es unitaria, toda ella es una unidad. Ese es otro mecanismo de interpretación. Bueno, no entendieron nada. Ojalá contrataran al doctor Pereira para que una vez por semana les diera una conferencia para que entiendan qué cosa es lo que está explicando, porque yo sí creo que conocimientos de derecho constitucional básico son indispensables para no aprobar normas inconstitucionales. O sea, sí tienen que saber derecho constitucional. O sea, que un congresista no pueda modificar un contrato con una ley es elemental. Que un congresista no pueda generar gasto público es elemental. Eso está en la Constitución. O sea, este Congreso ha violado la Constitución, ya van 3 veces, con 3 normas inconstitucionales, más una vacancia que era manifiestamente inconstitucional. O sea, 4 en 6 meses de gestión, 7 meses de gestión. O sea, récord de récord. La cantidad de normas observadas que tiene este Congreso es brutal, y están observadas básicamente por problemas de constitucionalidad. O sea, estas 3 normas observadas por las cuales el Congreso ha insistido, y van a ir, 2 ya están en el tribunal, una ya se ganó, otra está en el Tribunal Constitucional y otra va camino, son normas que jamás debieron aprobarse. Porque si un congresista tuviera conocimiento, es como si tú quisieras, como yo decía el otro día, jugar fútbol metiendo gol con la mano. No se puede, pues. No, es que no están escritas en piedra las normas. No se puede. No puedes meter gol con la mano, pues. No se puede. Aprende, si vas a jugar, aprende las reglas antes de jugar. Y si quieres cambiar las reglas, tienes que hacer una revolución. Haces otro deporte, pero no se llama fútbol. Una pregunta que se ha repetido durante esta mañana: ¿tú crees que haya posibilidad de que planteen otra vacancia? Sí, siempre hay. Estos son unos salvajes. Discúlpeme, pero es que es increíble. Bueno, pasó con Kuczynski, y además Víctor Andrés García Belancourt lo anunció en Twitter. Se salvó en esta, a ver si se salva en la próxima. Entonces, pero qué apuro de sacarlo del poder si ya se va. Ya se acaba septiembre, nos queda octubre, noviembre, diciembre, 3 meses de este año, y en abril, enero, febrero, marzo, o sea, en 6 meses, estamos en elecciones. En abril ya es la primera vuelta presidencial y la elección del Parlamento. La segunda vuelta es en junio, y el 28 de julio hay otros poderes del Estado en menos de un año. ¿Qué les pasa? O sea, ¿en qué están pensando? Además, como si estuviéramos en un país tranquilo, boyante, donde la economía está magnífica, donde la salud pública no tiene problemas, vaya y pase. Tenemos muchísimos problemas en el Perú, pero problemas bien graves, que yo he criticado muchísimo a este gobierno por no saberlos atender. Pero eso no significa que tú te puedas volar al presidente mañana para poner a Manuel Merino el presidente del Perú. Que a ese sí, nadie lo eligió. Para presidente nadie, lo eligieron para congresista en Tumbes, con 5,000 votos. Va a ser presidente del Perú. O sea, y pretenden suspender las elecciones, además. No tiene sentido. Pero en fin, estamos viendo cosas, y Raúl nos lo acaba de explicar, no le falta razón. O sea, acá hay muchos intereses mafiosos en juego. Los que defienden las universidades a la antigua, los que no quieren que se vean los casos de cuellos blancos, los que no quieren que se vean los casos de Lavallato, los que no quieren reforma política, muchos intereses en juego. Entonces sí, claro, hay que denunciarlo y decirlo, pero es verdad. ¿Qué pasa con Lavallato? ¿Está parado? ¿Qué pasa con cuellos blancos? ¿Qué pasa con las denuncias constitucionales presentadas a este Congreso, que no se tramitan? La de Alarcón tiene 70 días de presentar. 70 días de presentada, y no le levantan la inmunidad para que lo puedan juzgar. Bueno, no le hacen el antejuicio, que finalmente es una forma de levantarle las protecciones para que se vaya al Poder Judicial. Nada, absolutamente nada. Así es, Rosa María. Bueno, ¿qué más nos pregunta el público antes de despedirnos? Ya son 9:29, nos van a matar. ya nos despedimos, Rosa María. Ya nos despedimos. Las preguntas. Bueno, muy bien. Nos vemos hasta mañana. De todas maneras, nuevamente, entonces, a pensar más. Hasta mañana.
Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.